Hola, bendiciones, buenas tardes a todos los que siguen Página para Dios. Hoy tenemos una transmisión especial. Sabemos que no es el horario habitual, pero precisamente eso nos da a entender que el tema que tenemos para hoy es un tema que necesitamos dar y que ustedes necesitan también escuchar. Es una carga que el Señor ha puesto en nuestros corazones, el poder hablar y el poder llevarles un mensaje sobre la nación que cada uno de ustedes, el Señor les ha puesto y el papel que tenemos como hijos de Dios para poder interceder por la nación. Hay mucho tema que hablar y por eso es que nos acompaña hoy amablemente y tenemos el honor de tener aquí a la pastora Alexandra Quesada de Costa Rica. Pastora, ¿cómo está? Un placer saludarles, excelente, muy bien. Muchísimas gracias y bueno, valoramos muchísimo su tiempo, sabemos que a veces el Señor nos conecta de maneras misteriosas así, pero sabemos que el Señor tiene una gran palabra y una gran enseñanza que vamos a dar hoy. Entonces, pastora, bueno, en resumen, el tema que queremos expresarle también a todos los que nos acompañan en Página para Dios es, estamos viviendo evidentemente un tiempo especial en estos tiempos con el tema de pandemia y demás. Y por aquí está mi hija que me acompaña. Hola. Oh, hola. Soy Abigail. Soy Abigail. Hola, Abigail. Sí, el Señor nos tiene sorpresas siempre. Oh, muñequita. Bueno. Amor, voy a conversar con la pastora y con más personas, ¿sí? Bueno, en resumen, el tema es que hay cosas que nos están afligiendo y creo y siento que muchas personas han venido creando una raíz de amargura en su propio corazón con respecto a su gobierno, con respecto a las cosas que suceden en el país, y más bien se crea como una venda espiritual donde nos está limitando y nos está amarrando de más bien poder nosotros bendecir la nación. Y hay muchas razones del por qué tenemos que hacerlo. Y al final de todo, y ahí es donde les cedo la palabra, todo esto, aparte de ser una responsabilidad que el Señor nos da bíblicamente en la palabra, es algo que más bien nos beneficia. Pero bueno, ese es como el sentir y esa es la carga en el corazón que quería, bueno, pedirle que por favor nos desmenuce y nos explique y muy bien también caer en la parte práctica para ver qué tareas nos ponemos cada uno de los que estamos allí para de hoy en adelante empezar a interceder y orar más fuerte por la nación de cada uno. Claro que sí. ¿Iniciamos? Por favor. ¿Oramos? Amén. Adelante. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este momento, de una manera sobrenatural, todos aquellos que están en audiencia, en conexión, tengan, Señor, una apertura. Dios Todopoderoso, que de inicio estemos en un estado y que al finalizar estemos definitivamente en otro estado. Señor, que a través de cada uno de los minutos que compartamos, tú traigas, mi Dios, una obra nueva en la vida de ellos, de tal manera que sean posicionados donde tú los quieres establecer. Y todo esto te lo pedimos dándote gracias y exaltando tu nombre, Jesús. Amén. Es un placer estar con todos ustedes. Qué bendición para mí. Realmente, como decimos todos los creyentes, un privilegio conocer a más gente y sobre todo, pues como esto es lo que envuelve mi vida y no es algo que yo elegí, sino algo en lo que el Señor sencillamente me metió de cabeza. Ya tenemos muchos años, tenemos por ahí de unas 3 décadas y poquito más. O sea, casi toda una vida en el Señor para caminar y para aprender a orar. Antes, mis amados, yo convertida, empecé yendo a reuniones donde la reunión de oración se limitaba a llevar peticiones de oración. Y siempre creíamos que la persona que hacía la oración por nuestras peticiones tenía más autoridad, que esa era la persona a la que definitivamente Dios iba a escuchar. Pero el tiempo va caminando, nosotros vamos aprendiendo, la palabra nos va moldeando un pensamiento y nos va imponiendo una hermosa carga. Una cosa muy diferente es tener una carga que viene como resultado de una preocupación por algo que se está dando y otra cosa es tener una carga que Dios nos impone. Cuando Dios nos impone una carga,
también con ella pone en nosotros un entusiasmo, un hambre para nosotros hacer una búsqueda especial y para ir profundizando. También, como oré por ustedes ahora, él logra que se dé una apertura en nuestro interior al respecto, porque de lo contrario, mis hermanos, sería bastante difícil. Mientras que en este momento, después de que han pasado varias décadas, pues yo le puedo decir que mi estado natural es la oración, que todo lo veo a través del cristal de la oración, que desde ese cristal las cosas se ven mejor. A veces, hermanos, las palabras que yo suelto podrían ser para mucha gente palabras simplistas y sin ningún fundamento, y depende del ángulo de donde se mire, pues tienen toda la razón, porque no tienen el fundamento en las cosas de los hombres, no tienen el fundamento en las cosas naturales, sino que mi fundamento estriba directamente en las cosas sobrenaturales. Para empezar, le diré yo a usted, Dios es Dios de naciones. El Dios de nosotros no es cristiano, no. El Dios de nosotros es un Dios global, es un Dios universal. Todo lo que existe lo hizo Él y Él está por encima de todo. Así entonces, cuando nosotros pensamos en la nación, tenemos que aprender que Dios está interesado en nuestra nación. Me voy a centrar en la nación nuestra, en Costa Rica, pero Dios es el Dios de las naciones. Tenemos, hermanos, arriba de 50 citas bíblicas que nos hablan acerca de la propiedad del territorio global y que esto le pertenece a Dios. ¿Y de qué está compuesto el globo terráqueo sino de naciones, de lugares, territorios organizados para que viva una población de una manera civilizada? Las naciones, mis hermanos, no son personas, son entidades. Y las naciones sí se parecen a personas en el sentido de que ellas también tienen, créanmelo, un corazón. El corazón de una nación se puede volver a Dios y ha sucedido. El corazón de una nación puede revivir en un momento dado, como en una persona puede revivir. Y nosotros creemos definitivamente que si Dios nos pone a orar por las naciones es porque Él quiere hacer algo. Alguien dijo y acuñó una frase que se ha hecho célebre por muchísimo tiempo y es: cada vez que Dios quiere hacer algo, cita a su pueblo a orar. Y cuando yo estoy hablando a esta audiencia en este momento, yo quiero creer que Dios en este momento le está citando a usted para que usted ore, porque Dios ha determinado hacer algo. Así como un preámbulo, le comparto que nosotros somos intercesores por naciones y que ya yo estoy arriba de 30 años de viajar por las naciones de la tierra para orar sobre los territorios. Estamos hablando entonces de recorrer varias veces todo el continente americano, muchos países de Europa, los países nórdicos, haciendo recorridos en todas las naciones donde se levantó la reforma, donde se dio la reforma. Estoy hablándoles entonces de los diferentes lugares de Suiza, de diferentes lugares de las naciones europeas. Estuvimos para el 2015 haciendo un recorrido en todas las naciones donde se dio la reforma. Y en esos lugares hicimos oraciones al Dios que se acuerda de lo que han clamado esas naciones en otros tiempos, y que en este momento, si fueran ateas, Dios no se olvida de aquellos que estuvieron allí fundamentando esas naciones y tuvieron una comunión y un compromiso con Él. Cosas de ese tipo hemos hecho durante mucho mucho tiempo. Dado la vuelta a todo el continente americano más de una vez, recorriendo 7, 8 ciudades principales de cada nación de América, para nosotros orar y clamar por las cosas que se tienen que dar allí.
Entonces comenzaré diciéndole, mi amado, que nosotros tenemos primeramente que ver que la oración no es tan importante como el hombre y la mujer que oran, porque mucho depende de el hombre y de la mujer que oran, la calidad, el calibre, y si usted me entiende de calibre, estamos hablando de potencia de fuego que tiene la oración. Dependiendo entonces del que ora. Hay gente que ora con miedo, hay gente que ora preocupado, hay gente que ora absolutamente derrotado, pero hay gente que ora bajo una condición de entrenamiento muy importante, muy precisa, muy concisa. Y por esa razón, pues entonces es muy difícil que le muevan del fundamento sobre el cual está realizando sus tareas. Hablemos entonces de una persona. Como ejercitar ese músculo. Es como ejercitar ese músculo para en el momento que estamos, pues que sea todavía más efectivo, más fuerte. Exactamente. Necesitamos ejercitarlo. A una hora, la oración es algo que necesita entrenamiento. De hecho, cuando nosotros oramos constantemente, tendríamos que ir viendo que la oración progresa, que la oración se fortifica, que la oración se nutre de la palabra, que la oración se nutre de testimonio de lo que Dios va obrando a raíz de la oración que hacemos. Tenemos, hermanos, para decirle algo, documentados momentos en esta nación en donde se ha indicado pues que va a haber un huracán que va a golpear la costa atlántica y han comenzado a llenar autobuses para sacarlos de allí, para que no sufran. Y hemos empezado a orar y a pasar toda una vigilia y en un momento dado, según el Señor nos deja sentir, nos otorga esa atribución, hemos dado órdenes a ese huracán para que sea desviado, para que se vaya hacia lo profundo del mar adentro, quiero decir, para que cambie sus características a tormenta tropical, que se vaya minimizando y que no haya impacto sobre la tierra, para luego estar a las 6 de la mañana, por decirles algo, escuchando las primeras noticias en donde dicen con exactitud cómo aquello se desvió, se fue a lo profundo y ahí mismo comenzó a bajar la intensidad. Mis hermanos, una cantidad de oraciones respondidas que tenemos documentadas, y eso nos ha ayudado para entrenar a personas más jóvenes, la generación que sigue de nosotros, y con esa palabra y también con esos testimonios. De eso se va nutriendo la oración. Algo que no se practica se mantiene débil. Algo que no se practica de una manera consistente, pues siempre lo vamos a realizar con cierta duda, con cierta timidez. Mientras que si nosotros lo hacemos de una manera sistemática y determinada, esa sistematización y esa determinación van a ir creciendo y se van a convertir en una gran necesidad. Pero bueno, vamos un poquito a la palabra. Les voy a dar pasajes porque si les doy citas no terminamos nunca. Piense usted en Abraham. Dios decide iniciar una nación con Abraham, mientras que Abraham es un hombre hasta ese momento, siendo muy anciano, sin hijo. Mientras Abraham está anhelando un hijo, Dios lo que está anhelando y pensando es una nación. Entonces, en la mente de Dios siempre va a estar una nación. Y para eso, para que pueda haber una nación, la nación de Dios, Dios da un hijo. Cuando Dios le da ese hijo a Abraham, de ahí hay una sucesión de 4 generaciones hasta que logramos ver la nación de la que Dios habló. Entonces, ¿está interesado Dios en una nación?
Por supuesto que sí. Está interesado en una nación, está interesada en su gobierno, está interesado en su economía, pero sobre todas las cosas, aunque a usted le cueste creerlo, está interesado en que gente buena, recta, de un buen pensamiento, rija las naciones. Cuando usted va al libro de Proverbios, dice que cuando los justos gobiernan una ciudad, la ciudad se alegra. Y eso está allí para que nosotros entendamos que Dios tiene dentro de sus planes, que nosotros podamos acceder a lugares de influencia y siempre con una idea, la idea que Dios tiene: bendecir, favorecer, servir, aportar. Por favor, planes no me de bien. ¿Perdón? Planes No de me bien, como él lo dice. Eso, no me malentienda creyendo que estamos hablando de ese famoso dominionismo y que estamos queriendo imponernos. No, no. Dice la palabra que los gobernantes de las naciones, de ellas se enseñorean, pero que el reino de Dios no tiene eso como principio. Antes bien, el que considera la grandeza como para vivir en ella, la entienda como una forma de aportar y de servir. ¿Cómo nosotros entonces vamos a iniciar esta labor? Vamos a servir a la nación orando por la nación. Por lo que dije al principio, porque cada vez que Dios quiere hacer algo, cita a su pueblo a orar. Cuando Dios trató con Abraham, finalmente Dios le mostró lo que quería como una realidad a sus generaciones. La nación prometida a Abraham es una realidad hasta hoy. Entonces quisiera pasar de Abraham como a nosotros. Nosotros tenemos un llamado a la nación. Si yo nací aquí, es para que yo haga algo por esta nación. Si yo nací aquí, es para que yo ame la nación que me vio nacer. Si yo nací aquí, pues ¿cómo yo voy a hablar despectivamente por causa de una administración que no es la mejor? Este país, no sé qué es lo que pasa en este país no pasa nada bueno, en este país solo problemas, este país es una aldea, hay otros que son mejores. Señores, eso es como hablar de la madre. Sencillamente. A mi madre yo la tengo que honrar, de allí yo vengo. Ella hizo posible que yo tocara tierra. Si yo nací en Costa Rica, yo me debo de solidarizar con mi nación. Debo anhelar el bien de la nación. Debo Pastora, aprender la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiere para una nación? Y debo pregonarlo a los cuatro vientos. Ojalá que usted pueda unirse conmigo en esta necesidad que nuestra nación tiene de oración. Porque si a la nación le fuera bien, la nación necesita oración. Y si a la nación no le va tan bien, pues la oración es necesaria para nuestra nación. Claro. Tenemos un llamado, jóvenes que me están escuchando, hombres y mujeres, tenemos un llamado a la nación. Fíjese que el Señor en Isaías 56, Él suelta un pregón y Él dice: mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Cada ministerio, pues por razones sociales, tenemos que darle un nombre diferente a nuestras congregaciones. Pero hay una realidad. Dios le tiene un nombre a su casa. Mi casa, que es su iglesia, será llamada casa de oración, y dice para todos los pueblos de la tierra. Así entonces podemos pensar en que Abraham y la iglesia guardan una relación en ese sentido. Mientras que Abraham iba a traer una nación, la nación de Dios, que encapsula alrededor de 1600 años de cultura, una cultura dictada por el Dios del cielo. Por eso tenemos que mirar hacia allí. Pues entonces la iglesia hoy es la nación de Dios, dijo el apóstol Pablo. Y como nación de Dios, pues nosotros somos una nación dentro de una nación.
Tenemos una doble ciudadanía y Dios determinó, yo vuelo mucho, bueno, ahora no porque están cerradas las fronteras, pero Sí. siempre uno escucha a la gente en el avión diciendo por los altavoces, si tiene alguna necesidad, alguna duda, nuestro personal en tierra está para ayudarle. Señoras y señores, despierten. Ustedes y yo somos el personal en tierra con el que Dios está lidiando para beneficio de nuestra nación. Esta nación pierde la esperanza si usted pierde la esperanza. Sí, esta nación no tiene para dónde coger y estará en una total oscuridad si nosotros no somos capaces de levantar nuestra oración. Usted ve al Señor, dígame usted, ¿cuándo el Señor se encuentra en los evangelios enseñándole a sus discípulos, a los 12 y a los 70 a predicar? Nunca, pero a ellos los enseña a orar. ¿Por qué razón? Porque es tan relevante la figura de la oración en la economía de Dios, que nosotros pues tenemos que estar al tanto y echar mano a esto, porque, señoras y señores, yo creo que lo que tenemos alrededor, este entorno, este acontecer ya no nacional, sino mundial, nos grita a voces que no hay más que hacer que orar. Usted no puede cambiar las cosas, pero hay un Dios por encima de todo esto que puede cambiar las cosas. Es un Dios, hay un Dios uno, de hecho uno. Todos los demás, como dice la Escritura, los dioses de las naciones, todos son ídolos. Pero uno fue el que hizo los cielos y la tierra. Es con ese con el que nosotros tratamos y tenemos abierto camino 24/7. Pastora, por cierto, y me parece muy importante, y eso que hablaste ahorita, precisamente de a veces nosotros estar cargados más bien de cosas negativas hacia la nación. O sea, en otras palabras, estamos diciendo mal, en otras palabras, estamos maldiciendo la nación con lo que hablamos. Pero importante el tema acá de que no todos, lamentablemente, y eso es lo que más bien estamos tratando de llevar el mensaje, tal vez los que estamos ahorita, que nos quitamos esa venda, vemos que tal vez no vamos a tener muchos compañeros de oración aún de la familia, quizá que más bien están enfocados en crítica y demás, pero con mucho más razón tenemos entonces nosotros que ponernos como soldados de la nación, espiritualmente como el ejército de esta nación y de cada una de las naciones donde nos escuchan también y nos ven, y ponernos nosotros, armarnos con las armas, valga la redundancia, espiritualmente, y empezar a guerrear por la nación, precisamente. Hablemos, por ejemplo, de ciudades, siguiendo lo que, tratando de hilvanar con lo que estás hablando. Abraham recibió un llamado de Dios en Génesis 12 y dentro de todo lo que el Señor le indica que tiene que suceder y que va a suceder es: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En otro momento le dice todas las familias de la tierra. Entonces, igual le está dando a Abraham un llamado que es de alcance global. A nosotros el Señor nos llamó casa de oración para todos los pueblos. Es un llamado de alcance global. Nosotros discriminamos, usted sabe, más de lo que quisiéramos reconocer. Nosotros creemos como que Dios está interesado solamente en su pueblo y de los que no son su pueblo, aquellos que se salven. Y que el interés de Dios por todos los que no son su pueblo es solamente alcanzarlos como para meterlos dentro de lo que nosotros llamamos la iglesia. Pero Dios no solo está interesado en todo el teje y maneje de la iglesia dentro de 4 paredes y del aspecto evangelístico, sino que si en este momento hubiese otros asesores alrededor de nuestros gobernantes, si en este momento los equipos de trabajo, las mesas de salón o las mesas de conferencia de los gobernantes de nuestra tierra tuvieran los principios de Dios, saldrían otro tipo de consejos y estaríamos alimentando y nutriendo la mente de personas que no tienen la necesidad de convertirse para dar mejores pasos de los que nosotros vemos que se están dando, y eso ya como crónico, no es de ahora, es de siempre, desde que yo tengo
memoria. Usted, pasemos entonces a Abraham y pensemos en cómo se comporta Dios con las naciones, con las ciudades de la tierra. Dios visita a Abraham. Él le habla a Abraham acerca de Sodoma y Gomorra. Son dos ciudades que nada tienen que ver con él. Son dos ciudades que están, dice la palabra, tocando literalmente el cielo, como que se apuntaron en la rifa y compraron todos los números para molestar a Dios. Y Dios en ese momento va a Abraham y le cuenta lo que va a hacer. Lo que tenemos que preguntarnos no es lo que dice la Biblia, sino lo que la Biblia no dice. ¿Con qué objeto Dios le comunica a Abraham, que para ese entonces es su amigo, le comunica lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Será que Dios solamente cuenta las cosas o será que está esperando que se haga algo? Cuando Abraham escucha lo que va a pasar, comienza a pedirle al Señor por esas dos ciudades. Por Dios, hoy tenemos nosotros que tener una mentalidad y un corazón como el que en ese momento aquel novicio llamado Abraham, que estaba aprendiendo a caminar con Dios hasta ese momento, pudo tener. Que podamos pensar, Señor, yo sé que la Carpio, que León 13, yo sé que tales partes, que Purral por la zona mía que me toca cubrir, yo sé que los diques en Cartago, yo sé que Infiernillo en Alajuela, yo sé que tales y tales lugares, que las Alemanias por allá, yo sé, Señor, que ellos están haciendo todos los días lo malo delante de tus ojos, pero Señor, yo te pido, ahí debe de haber gente buena, ahí debe de haber gente que es inocente. Esa fue más o menos la dinámica que manejó Abraham hasta que llegó a 50 y de ahí, perdón, a 10, y de ahí pues ya no siguió. Todos nosotros hemos visto entonces esa dinámica que manejó Abraham y pensamos en la persistencia de Abraham, en el corazón de Abraham, de interceder por dos ciudades que estaban haciendo cosas abominables delante de Dios, que Dios las quería destruir, pero que Dios, a mí se me hace que quería que alguien hiciera algo por esas regiones. Dios quiere que nosotros hagamos algo por todos los centros universitarios llenos de ateos en este momento, y los que no están interesados en ser ateos ni tampoco en seguir a Dios, están interesados solamente en perversión y están allí para titularse, para salir a ganar plata, pero no tienen otro interés mayor. Dios quiere que nosotros sobre esos regiones, campos universitarios, estemos clamando en oración. Usted tiene que haber escuchado, mire, tiene que haber escuchado o leído o visto la película de Dios no está muerto 1 y Dios no está muerto 2. Eso, mis hermanos, tiene un génesis en la vida de un hombre que ateo en la universidad es alcanzado. Y es alcanzado no porque le predican, sino porque Dios lo va a buscar a la universidad y se le revela. Yo estuve en Nashville para ministrar en una conferencia y resulta ser que ahí existe un lugar de congregación que no es una iglesia. La rentan para que una vez por semana más de 2,000 universitarios se reúnan ahí solamente a adorar a Dios, producto de ese despertar que se dio allí. Y Dios no ocupó gente, se le reveló a uno. Dios todo lo puede hacer. Y nosotros entonces no es que nos convertimos por estar orando en gente cándida, que todo se lo cree, pero en algún sentido nos convertimos en gente que creemos que para Dios, literal, óigame, literal, no hay nada imposible y que Él es soberano y como a Él le pegue la divina gana, va a tocar un lugar, pero necesita respaldo en la tierra que se lo esté solicitando. Le digo por qué, porque Dios es un Dios legal y para Él intervenir en las cosas de los hombres, tienen que haber gentes en la tierra que le digan, interven, Señor. ¿Por qué razón? Porque Él le entregó a los hombres la tierra para que la administraran. Hoy, cuando la tierra, las ciudades, los gremios diferentes, los pueblos gimen, es por causa de la mala administración.
que los hombres realizan sobre esos territorios. Así que, mis amados, Costa Rica no tiene futuro a no ser que usted y yo, de manera persistente, más allá de Abraham, nosotros oremos. Quiero recordarle a dos viejitos que no fueron siempre viejitos. Dice la palabra que Ana enviudó después de 7 años de casada y que a partir de ese momento ya llevaba como 88 años que se dedicó a interceder por su nación Israel. Y su clamor era por el Mesías y la restauración de Israel, por el Mesías y la restauración de Israel. Y a los 88, 89 años, esta mujer vio al Redentor, como lo traían en bracitos al templo, porque sin tener ellos celular, Dios tocó su corazón, porque el que ora persistentemente desarrolla una habilidad de detección de lo que Dios quiere, que se deja dirigir por Dios con mucha facilidad. Dice la Biblia que 2 personas, Ana y Simeón, en un momento dado, cada uno en su casa, que oraban a Dios siempre por el mismo tema, Dios les hizo un llamado que se presentaran al templo, y cuando llegaron ahí, ellos vieron que aquel niño, que siempre venían niños para ser presentados delante del Señor, que ese no era un niño, que ese era el niño. Y uno de ellos lo deja documentado en la escritoria. Hoy han visto mis ojos la salvación de Israel, y suelta una palabra de profecía. Ay, mis amados, si la oración no fuera lo más poderoso que el ser humano puede hacer por una nación, a Jesús no lo registraría la Biblia si no estaba haciendo milagros, predicando y liberando a la gente. Él estaba orando, estaba conectado como usted está conectado ahora aquí conmigo. Bendito sea el nombre. Y qué bueno y qué interesante todo esto, y cómo nos abre el entendimiento, porque me pongo a pensar que hemos perdido tanto tiempo, muchos, y yo me incluyo ahí, hemos perdido tanto tiempo en años, meses, años de no orar como se debe por la nación. Y no solo eso, sino que, como le decía ahora, cuando expresamos crítica y demás hacia la nación, más bien entonces lo que está ocurriendo es que eso es un espejo del contenido de nuestro corazón. O sea, más bien no estamos, aparte que no estamos ganando nada criticando al país, todo lo malo que estamos soltando es un reflejo de digamos que toda la basura que tenemos acumulada en el corazón, porque no viene del Señor todo esto. Es una parte que tiene que entrar en restauración en la vida de nosotros, porque no podemos olvidar que corre por nuestra sangre una manera de ser criticona en el tono negativo, porque la crítica también existe constructiva y puede ser muy buena. Pero nosotros venimos ya como con un ADN de crítica y de señalamiento, aparte de venir como con un ADN de que todo lo tiene que resolver el Estado. Israel tenía ese problema hasta yo creo que siempre. Y ellos creían, cuando el Mesías venga, Él lo resuelve todo y pare de contar. Por eso Jesucristo viene como el Mesías, pero también como un reformador. Y viene a cambiar la perspectiva que ellos tienen en ese momento, porque sin darse cuenta se han ido deslizando progresivamente a través de décadas y de siglos del verdadero fundamento. Entonces ellos están esperando que Dios les resuelva todo, y ellos no viven ejerciendo lo que Dios les dio para ellos hacer. Recordemos otro gran hombre que es Samuel. Samuel, un niño milagroso que no tenía por qué haber nacido, un niño muy sui generis en el sentido de que la madre lo deja en la casa de Dios y él crece en la presencia de Dios. Ese niño que se convierte más adelante en un juez y profeta de la nación de Israel, que cuando a él lo desdeñan, lo desechan porque ya está grandote y ven como que los hijos no están siguiendo el mismo camino de él, vienen a hacerle una propuesta y es: queremos un rey como las naciones, tú no vas a ser eterno. Estoy parafraseando. Él sencillamente pues se duele, pero Dios le dice: no te desecharon a ti, me están desechando a mí como nación.
Aún así, cuando se habla acerca de Saúl y Saúl se va a manifestar, él les dice, esto es lo que Dios me dice que les va a hacer Saúl cuando él reine. Y ellos dicen, no importa, de todas maneras queremos rey, pero tú no dejes de interceder por nosotros, dice. Y entonces la respuesta de Samuel es la que hoy a mí me sostiene, no importa contra viento y marea. Y es que Dios no quiera que yo peque delante de él, dejando de interceder por ustedes. Entonces, independientemente de lo que pase, de lo que no pase, yo no me puedo salir de dejar de interceder por una nación, porque mientras haya alguien intercediendo por esa nación, Dios no la destruirá. Además de que no es el plan de Dios destruir las naciones. Y usted me dirá, Claro. bueno, hermana, hacia alrededor de 2 décadas, el mapa no es el mismo. Hay naciones que ya no existen y hay otras que cambiaron de nombre en ese mismo territorio. Estamos de acuerdo. Pero Dios no tiene en el plan destruir ninguna nación. Costa Rica ha sido una nación que ha gozado de una providencia divina. Hay muchas cosas de las que hemos sido librados sin que nadie pueda responder por qué. Yo no puedo responder por qué. Y sencillamente debemos de recuperar la fe en que Dios va a seguir siendo benevolente con nuestra nación. Y usted me dice, pero ¿cómo benevolente? Vea todo lo que está pasando y que no es ahora, no viene de 4 o 5 meses, viene de años, ¿cómo no? Pero el Dios de nosotros ha intervenido y nosotros todas las épocas difíciles de Costa Rica las hemos ido atravesando. Recuerde lo que dice el libro de los Salmos: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian el puente, donde la lluvia llena los estanques. Ellos irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Costa Rica ha logrado atravesar todo. En este momento yo puedo mirar, como decían los virólogos y todo esto por la televisión, tenemos una bolita mágica que nos dice más o menos qué es lo que va a pasar aquí, porque ya pasó allá. Bueno, nosotros en este momento podríamos decir, si se repuso China, si se está reponiendo que se está abriendo, porque tengo amigos y lugares que visito en España, si se está reponiendo Italia, que tengo hijos ministeriales allá también, ¿cómo no se va a reponer Costa Rica? Nos vamos a reponer, claro que sí, pero clamemos, porque a Abraham se le dio un principio, ese principio es eterno, el pacto de Abraham es perpetuo, nos cubre y nos alcanza a nosotros en Jesucristo, para que usted entienda que Abraham estaba en la tierra para bendecir, sus generaciones para bendecir. Nosotros somos descendientes de Abraham también a través de Jesucristo. Estamos en Costa Rica para bendecir a Costa Rica. Su boca tiene poder para bendecir o para maldecir. Ya lo dijo el compañero. Si usted dice cosas malas acerca de Costa Rica, usted se está echando también una maldición encima. Claro, hubo un versículo que quiero compartirles que fue uno que me cambió precisamente, digamos, espiritualmente fue un impacto para mí cuando yo leí esto, que fue fue Jeremías, cuando estaba el pueblo en cautiverio. El Señor le da una palabra a Jeremías para que le dé a los líderes y al pueblo de Israel que estaban en cautividad en Babilonia, precisamente, y le dice, al final de un mensaje que sería muy bueno que ya todos con tiempo puedan leer el capítulo 29 de Jeremías, y dice: busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Y bueno, esto de verdad que yo decía, bueno, pues sí, tiene mucha razón, y este patrón se vuelve a repetir, y entonces estamos, como te decía ahora, pues gastando tiempo y cayendo en la trampa del enemigo, precisamente. Exactamente. También hay ideas implícitas que están relacionadas con ese versículo que has traído a colación, y una de ellas es que a nosotros nos toca orar por los que están en eminencia. El apóstol Pablo dijo que teníamos que orar
por todos los gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia. Entonces la oración no tiene color político. La oración no se abandera de un lado o del otro. La oración se abandera con Costa Rica, con la nación nuestra. Si nosotros oramos a Dios por Costa Rica, Dios sabrá qué hacer con todos y cada uno de ellos. La pregunta que a veces a uno le hacen es, pero ¿cómo vamos a orar por un gobierno que está permitiendo cosas que son abominables delante de Dios? Bueno, vamos a orar porque tenemos que proceder en obediencia a lo que dice la Escritura. Esto no es a como a mí se me ocurra. Tenemos que basarnos en lo que dice la Escritura. Entonces, hilando delgado, tendríamos que pensar, ¿para qué Dios va a poner a la gente a orar por los que están en eminencia si no va a hacer nada? ¿Será acaso estéril una oración cuando nosotros oramos por los gobernantes de la tierra? Dígame usted, ¿sería mejor el faraón? Y Dios le dio sueños a Faraón acerca del futuro, avisándole de las cosas horribles que vendrían, un hambre sobre todo su territorio, y le preparó con muchísimo tiempo por otro lado y de otra nacionalidad a alguien que viniera a ser la pieza clave para cambiar esa realidad y más bien, óigame, para levantar a Egipto y atraer a todas las naciones de la tierra ahí a comer rico cuando había hambre por toda la tierra. Todo eso nos tiene que llevar de nuevo a lo que estábamos compartiendo, que Dios es Dios de las naciones, que Dios es Dios de las naciones. Y usted ve entonces que José no está en conflicto con el faraón. Antes bien, el faraón de los tiempos de José amó a José. ¿Por qué razón? ¿Cómo no lo van a amar? Si le trajo un repunte a la economía, le desarrolló así por revelación del cielo. Ni siquiera se dio cuenta José cuando dijo esas cosas acerca de un modelo económico para devolverle las tierras inclusive y llenarle las arcas a Faraón. ¿Cómo no lo iba a amar? Entonces nosotros tenemos que ver en José un referente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos por las naciones de la tierra. A cada gobernante Dios lo juzgará en particular, pero si nosotros podemos hacer algo para beneficiar a nuestras naciones, pues nosotros estaremos del lado de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando usted va a la historia de Daniel, usted encuentra a Daniel obedeciendo a Nabucodonosor, lo encuentra a él sobreviviendo a 3 gobernantes, a cual más de todos de impíos, pero con una absoluta lealtad, y por esa razón el Señor lo pone a montar ahí antes de morir. Queda montada una escuela política de cómo dirigir a toda la estructura gubernamental de Babilonia, toda con principios del cielo. ¿Qué le parece? Eso nos deja ver al Dios de nosotros, pues, que tiene un macro plan dentro del cual la oración viene a ser fundamental. Buenísimo, pastora. Por cierto, bueno, queremos saludar a todos los que están allí en línea, decirles que ahí está el chat también, si nos quieren dejar una consulta, es una oportunidad de oro para que nos hagan una pregunta acá, si hay algo que les inquieta el corazón, como decía ahora la pastora, pero tal cosa, sí, pero tienen razón, pero todos esos peros es como el momento de poder sacarlos para poder también aportarles. Igualmente agradecerles si pueden compartir este video porque nosotros oramos antes de tener esta transmisión para que el Señor traiga a las personas claves que Él quiere levantar como intercesores por la nación. Entonces sabemos que también ustedes son mensajeros para poder llevar, vale la redundancia, este mensaje. Y no, continuemos porque me parece, igual si no aparecen en preguntas, yo tengo un par ahí que me parecen importantes que tocar ahora más tarde. Mire, con respecto a nuestra nación, ¿verdad? Que es el punto focal, por lo menos para nosotros. En Ezequiel capítulo 22 y verso 30, yo puedo leerle algo interesante que nos habla de lo que el corazón de Dios espera con respecto a nosotros, su pueblo. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. ¿Qué tal si de pronto no hablo de la gente que no conoce al Señor? La gente que no conoce
hoy está disculpada porque no conoce. Hablo de la gente que conoce al Señor, que pueda entender que tiene una Biblia entre las manos en donde se nos está diciendo claramente que Dios está esperando que en todas esas fisuras, en todas esas grietas que nos impiden ser naciones, que estamos protegidas y más bien nos tienen con los muros completamente devastados, ahí es donde tenemos que pararnos, donde la grieta está. Entonces, ¿a qué se refiere, hermana? Bueno, si nuestro problema es de corrupción, si nuestro problema es falta de integridad, si nuestro problema es financiero, si nuestro problema es una mala praxis en administración pública, todo este tipo de cosas, bueno, hermanos, casi que todas le ponemos un check, ¿verdad? Entonces, si ahí están esas fisuras en el muro, de tal manera que el muro está absolutamente falseado, Costa Rica se encuentra sin protección espiritual, Dios lo que espera es que usted y yo nos coloquemos en las fisuras. Ajá, ¿y yo qué hago si yo no soy economista? ¿Y yo qué hago si yo no soy gobernante? No, me paro ahí a clamar por el gobierno, me paro ahí a clamar por la administración pública, me paro ahí donde está la fisura, es decir, donde están nuestras debilidades, allí es donde tiene que estar el pueblo clamando. Él no encontró a nadie que se parara en la brecha y se interpusiera. ¿Qué es lo que somos nosotros los hijos de Dios? A usted le gusta mucho cuando la Biblia lo señala como un rey y un sacerdote. Pero no podemos olvidar de que nosotros somos sacerdotes y un sacerdote, dentro de las cosas fundamentales que desarrolla en su oficio, es la mediación. Nosotros tenemos que mediar por la ciudadanía costarricense y tenemos también que mediar porque las cosas que Dios quiere que se hagan en la tierra se establezcan sobre la tierra. Vea, por favor, un modelo al que la religión convirtió en un rezo, el famoso Padre Nuestro. ¿Acaso no es un modelo de oración que nos da a nosotros unos lineamientos que terminan diciendo, quiero que ustedes declaren que sea hecha la voluntad tuya en la tierra como en el cielo? Y nosotros la cantamos en nuestras congregaciones y se nos inflama el corazón de entusiasmo. Eso lo tenemos que llevar al terreno de la oración. Señor, yo no voy a dejar de orar mientras haya espíritu dentro de mí hasta que yo vea lo que tú quieres aparecer en mi nación. Así es. Dijiste que tenías preguntas porque mire, ya llegamos a la hora. Claro, sí. Poniéndome en los zapatos de alguien que esté escuchando este mensaje, donde no es el típico mensaje o la típica enseñanza, sino que yo lo siento, y hasta poniéndome tal vez en mi caso, en años atrás, es como una cachetada espiritualmente hablando, porque esto nos lleva a movernos a otros ángulos, precisamente dejar lo que estábamos haciendo, que no servía para nada, y empezar a aportar para el reino de los cielos y empezar a aportar por la bendición de la nación. Pero las personas se podrían estar preguntando, bueno, entiendo, pero ¿cómo inicio en la práctica, en mi día a día, en la semana? ¿Cómo inicio? ¿Cuáles serían las mejores prácticas para empezar a tomar esta disciplina de orar por la nación, de interceder? Bueno, muy bien. Podríamos decir, tengo poder en mi boca para maldecir mi nación, pero elijo bendecirla porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. Así que cada día se puede empezar diciendo, Señor, te doy gracias por esta mañana, porque cada mañana son nuevas, se renuevan tus misericordias. Hoy yo desato tus misericordias, Señor, sobre mi nación Costa Rica. Y en tu nombre, Señor, porque me diste tu nombre, yo la bendigo, yo bendigo a mi nación en el nombre de Jesucristo. ¿Qué le parece? Lo otro que puedo hacer es, Señor, presento a todo el aparato gubernamental, mi Dios. Ellos, Señor, no te conocen, se encuentran en este momento sin luz, pero tú eres la luz.
Dios mío, yo oro para que descienda tu luz sobre sus vidas, por amor de nosotros, el pueblo de Costa Rica que te necesita. Señor, nosotros hoy nos paramos delante de ti como los sacerdotes que tú elegiste. Somos tu iglesia y estamos destacados en este territorio para que esta nación tenga esperanza. Permítenos servirte, Señor, trayendo, mi Dios, tu gloria y tu gracia sobre nuestra nación. Cosas así. Entiendo, claro. Ahora, nos comentabas de las giras y los viajes que has realizado y tener esa gran oportunidad de pisar otras tierras y poder orar por ellas. La pregunta es, ya luego de haber desarrollado nuestra disciplina acá, con nuestra nación de cada uno, cuando vemos situaciones difíciles, crisis, emergencias, caos que estén sucediendo en otras naciones, nuestro Padre es Padre de naciones, como lo mencionabas, y me encantó eso también, me gustó mucho. Podemos nosotros orar desde acá, en nuestra nación, por otros países que están urgidos de esta necesidad espiritual también. Por supuesto, cuando yo tenía niños, yo amaba a todos los niños, porque en los niños míos yo veía a todos los niños. Ahora, en mi nación, yo veo todas las naciones. En un momento yo era una persona que oraba por la gente. Mi autoridad espiritual me decía, tienes que orar por la nación. Y yo digo, yo no tengo un corazón para la nación. Sencillamente. Pues el Señor me fue llevando a tener un corazón para la nación, pero resulta que por esto que hago, la gente empezó a solicitarme en las naciones y me di cuenta que al poner los pies frente a iglesias para dar entrenamiento de este tipo, yo me encontraba como si estuviera en mi nación y comencé a sentir exactamente lo mismo por las naciones. Y entonces, mis hermanos, de alguna manera, yo, como usted, va a empezar a compartir el corazón de Dios. No crea que esto es ambicioso. Dios quiere que compartamos su corazón. Y es como decir, Alexandra, ¿te das cuenta cómo yo siento? Para mí, tu nación y otra nación, yo las tengo en mi corazón. Y para ellas quiero exactamente lo mismo, que sean bendecidas. Wow, sí, totalmente. Eso mismo hemos estado sintiendo nosotros. Pedirle al Señor que ponga su corazón en nosotros y es como ponerse unos anteojos en 3 dimensiones. Empezamos a ver cosas distintas aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos. Así es. Bueno, no, Así te es. agradezco Pues, muchísimo. amado, ahí me están haciendo señas que yo tengo que ir terminando ya. Claro, En una pregunta que hiciste, esta segunda me parece que me estabas hablando cuando uno ve cosas que están sucediendo, ¿cómo aborda uno esas situaciones? Mire, se lo voy a decir muy fácil, aunque es serio, ¿verdad? Pero son principios, porque te encuentras con la Biblia que no son un montón de historias, sino que se convierten en patrones de acción que Dios quiere que nosotros empleemos. De tal manera que ves a David y ves a Goliat. Todo el ejército está paralizado, pero cuando en ese escenario se posiciona David, David tiene una perspectiva diferente a la perspectiva que tiene el ejército. Y cosa irrisoria, el ejército estaba para defender a Israel, pero perdió su visión, porque su perspectiva le jugó una mala pasada. ¿Por qué razón? Porque ellos se movían en una dimensión tierra a tierra, pero David se movía en una dimensión cielo-tierra. Cuando él llega, porque él no estuvo ahí, él sencillamente es insertado en ese escenario en un momento de Dios. Él sencillamente ve a aquel hombre y al que están llamando gigante, y cuando estás leyendo todo el relato te emplean 2 capítulos para describirte la magnitud de lo que tienen encima, te das cuenta de que ellos están desfasados en su visión. Pero cuando este hombre jovencito entra en ese lugar y ve lo que está sucediendo dentro de otra dimensión, él lo que ve es un hombre incircunciso que se está atreviendo a retar a las huestes de Jehová. Y entonces él está diciendo dentro de sí, parafraseo, él está diciendo, esto es una osadía, pero qué osadía de tipo. Claro. Y usted dice, pero Dios mío, ¿cómo se atrevió? No, es que nos movemos en diferentes dimensiones. Entonces, en ningún momento David le llama gigante.
Yo en Cierto. ningún momento le llamo ni pandemia, ni coronavirus, ni tampoco le llamo COVID-19. Es la primera vez que pronuncio esto desde que esto comenzó en nuestra nación bendita. Yo siempre digo, esta situación, de esto vamos a salir porque fluyo en otra dimensión. Aquel simplemente vio el accionar de Goliat y él dijo, este es un incircunciso. Y actuó, mis hermanos, exactamente como un decorador cuando entra a una sala, ve un cuadro y lo ve que está torcido. Y entonces él dice, esto no va aquí y no va de esta manera, vamos a enderezarlo. Y entonces con sus palabras, él comienza a enderezar la situación y a colocarla en la proporción que desde el punto de vista de Dios ella tiene. Por esa razón es que la Biblia no dice que el gigante se le vino encima, sino que el gigante vio cómo ese muchachito se le fue encima. ¿Me comprende? Excelente. Fue él el Buenísimo, que tomó la iniciativa. Entonces, en todo eso nosotros tenemos que ver, mis hermanos, hay perspectivas. Dios cambia la perspectiva de alguien que ora por su nación, de tal manera que se puede sentar, yo me puedo sentar alrededor de muchos ministros que dicen estamos muy preocupados, que las iglesias están cerradas, que mire cómo va esto, que mire que el nuevo orden mundial y todo lo que usted quiera. No puedo verlo de la misma manera, porque es que se me hizo tan grande y tan grande el que está sentado en el trono del universo. Se me hizo tan grande aquel Dios al que yo adoro, que hizo los cielos y la tierra, que se me hace imposible creer que un gobierno de hombres, una administración de hombres y muchas cosas de hombres pueden con lo que el Dios nuestro dice que no van a poder. Ahorita mismo estamos en un escenario mundial maravilloso que nos prueba que las naciones que han puesto a Dios como que el pueblo tiene que orarle a Dios. Solo aquí no ha pasado, ¿verdad? Esperemos que pase en el nombre de Jesús. Pero si no, aquí estamos nosotros para orar. Tenemos que pensar entonces que hemos visto naciones enriquecidas que no han podido hacer nada con su riqueza. Hemos visto la bolsa de valores venirse abajo. Hemos visto, mis hermanos, que no hay capacidad para esto humana, que lo que tenemos es a Dios. Estamos en un escenario en donde nosotros vamos a salir por el poder de Dios y por la misericordia de Dios, porque Dios quiere preservar la tierra, porque le tiene un mejor futuro a la tierra. Así que aprendamos a orar. Amén, buenísimo, pastora. No le quitamos más tiempo porque sabemos que tiene otros compromisos donde va a seguir tirando fuego por allá y le agradecemos muchísimo, de verdad. Espero que no sea la última vez. Creo que yo hasta que sentí aquí la carga espiritual positiva, de verdad que el Señor nos ha hablado hoy y estoy seguro que a muchos corazones les ha hablado. Yo nada más quisiera pedirle una oración final de activación para todos los que estamos ahorita conectados y que el Señor haga como alfarero una jarra nueva específicamente para este tema. Sin duda. Rey de gloria, para este momento, Señor, tú estás ahora mismo solicitando un contingente de intercesores, Señor, por nuestra nación, que vengan, Señor, a cerrar filas de una manera contundente por causa del futuro y el destino que tú tienes para Costa Rica. Dios Todopoderoso, en este momento yo hablo es en tu nombre, porque sin tu nombre nada se puede hacer y separados de ti nada podemos hacer. Señor, me tomo las atribuciones, Señor, que tú me has otorgado. De otra manera no sería capaz de extender mi mano para hacerlo, pero ahora mismo yo activo en la vida de todos los que están en sintonía y los que van a estar en las reproducciones, Señor, próximas, en el nombre de Jesús, lo que tú has puesto en mí, la convicción, la certeza, la confianza, Señor, la vida, Dios eterno, sean ahora impartidas sobre ellos, que el caudal de todos estos años de intercesión que me han colocado, mi Dios, en esa posición inamovible, ahora mismo les
sea impartida a esta nueva generación, mi Dios, y podamos nosotros vernos continuados en esta tarea y sobre sus hombros repose todo aquello que nosotros nos ha tomado décadas, Señor, llegar a alcanzar. Sea, Señor, en este momento un momento célebre, un momento histórico, sobre todos los que están en conexión, mi Dios, como en aquel día en que Moisés, próximo a partir, impuso sus manos sobre Josué, delegando, Señor, sobre una nueva generación conquistadora, todo aquello que fue un peso sobre sus hombros, un peso de gloria, en el nombre de Jesús. Que el resultado de mis encuentros contigo, de todos mis acercamientos en oración a ti, que el resultado de todos los esfuerzos, Señor, que el resultado que no he visto de muchas de nuestras oraciones que ya llevan años, vengan a cumplirse por la gestión de ellos y ellas en el poder del nombre de Jesucristo. Así oramos y así se ha hecho en el nombre de Jesús. Qué placer. Amén. Muchísimas gracias, pastora. La bendecimos, de verdad, su familia, su ministerio, y bendecimos lo que va a decir ahora en esta próxima transmisión que tenga. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión, si Dios lo permite. Estamos en contacto. Recibo esa bendición. Amén. Dios les guarde. Chao.